sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Probablemente muchos hayan leído en diversos comentarios que cada que sale algo de Taekook, las personas se la pasan comentando que por fin recibimos migajas, aun cuando son momentos tan sorprendentes que es un insulto que lo llamen de tal manera. Estuvieron tan cariñosos y cercanos en el último concierto de Hobi en Seúl que me pareció extraño que HYBE modificara todo el contenido para que pareciera que ni siquiera se hablaban entre sí, lo que fue afortunadamente desmentido gracias a todos los momentos que tuvimos de Taekook disfrutando y riéndose juntos durante la mayoría del show. Cuando hicieron el live grupal el mismo día que Taehyun llegó de su viaje a Japón, a pesar de que estuvieron juntos y las manos de Jungkook no podían estar fuera de Taehyun, todavía se atrevieron a decir que nos estaban dando migajas aun cuando todos los momentos que tuvimos de este live, desde las miradas, las palabras y los toques no pudieron faltar. Ni siquiera fue suficiente para que soltaran una frase que solo se utiliza cuando realmente no recibes nada. Pero con el pasar de los días, cuando Taehyun publicó diversas fotos de su estadía en Japón, hubo una foto que llamó muchísimo la atención, pues no solo había dejado en claro que compartía llavero a juego con Jungkook, sino que además los muñequitos eran magnéticos, incluso cuando la propia marca había subido las fotos de los peluches que anteriormente se les había visto a Taehyun y a Jungkook, y luego muchos comenzaron a vincularlo con otra persona por la similitud. Taehyun mismo vino a borrar cualquier duda, enseñando que aparte del peluche en azul, también tenía un peluche blanco, justo como el de Jungkook. Por supuesto, esto tampoco fue suficiente para que dejaran de pensar que esto eran simples migajas, porque tampoco bastó con saber que usaban la misma marca de fundas para sus celulares, y Taehyun había tapado el diseño de la pareja con un sticker de Nirvana, porque para las personas, si otros idols usaban cosas similares sin tener relación alguna, automáticamente los convertía en pareja, pero si Taekook venía y lo hacía, entonces ahí sí no significaba nada, demostrando que la hipocresía podía ser así de mala. Pero más tarde, cuando el resto de los miembros se dirigía a Los Ángeles y Taehyun partió desde París para reunirse con ellos días después, nuevamente nos dieron demasiado contenido que fue difícil poder recopilar en un solo día. Pues el 14 de julio, mientras se transmitía las presentaciones de Hobi en el festival Lollapalooza en Berlín, y Jimin comentaba muy emocionado por el concierto, Taehyun también llegó comentando diciendo que ya había terminado de entrenar, y Jimin le pidió que regresara para verlo juntos. Ese mismo día, Taehyun subió una historia de que estaba viendo la presentación de Hobi en el carro, usando un teléfono diferente para ver el en vivo y otro para grabarse a sí mismo, lo que resultó en el que el celular que estaba usando para ver a Hobi se trataba del teléfono de Jungkook, y muchos pudimos confirmarlo por los lives que él había hecho, donde usaba el mismo celular que en el video de Taehyun. Más tarde, Jimin reveló que Jungkook y Taehyun habían hecho ejercicio juntos y fueron a comer ramen saliendo de ahí, lo que indicaba que habían pasado su día juntos y regresaron en el mismo auto, justo a tiempo para ver el show de Hobi junto a Jimin. Pero saber esto no fue suficiente para las personas, que siguieron diciendo que las migajas estaban siendo cada vez más grandes, en vez de alegrarse porque después de tanto tiempo, Taekook decidía pasar su tiempo juntos, ahora que no había nadie que lo podía impedir. Pero como si eso no fuese suficiente, al día siguiente, mientras Taehyun estaba intentando hacer live por Instagram y Jungkook reveló su Instagram personal solo porque Taehyun quería hacer live en esa aplicación, ni siquiera podíamos caber tanto de la emoción porque por fin Taekook había vuelto a hacer live juntos, justo como lo hicieron en 2023, y ellos estaban tan felices y tímidos con el otro que no podían dejar de sonreírse a pesar de que estaban en la misma casa. Y fue aún más significativo porque la última persona que estuvo con Jungkook en su Instagram fue Taehyun antes de cerrarlo, y la primera persona con la que quiso volver fue gracias a él, porque esa era la voluntad de la persona para hacer feliz a otra. Lo mejor de todo fue cuando se pasaron a hacer el live por Weverse, y Namjoon volvió a unirse a ellos, y cuando Jimin también quiso aparecer se podía ver la auténtica relación que tenían todos entre sí, sobre todo porque cuando Taehyun se pasó a la habitación donde estaban Namjoon y Jungkook, la distancia que los separaba ahora no tenía peso para ellos. Taehyun estuvo sobre Jungkook en todo momento, a veces abrazándolo completamente o dejando su brazo alrededor de él, haciendo acciones que a veces lo ponían nervioso y siempre estaba para él. Pero desde que las personas conocieron la palabra migajas la han utilizado tan mal, que aún hace gracia ver todo lo que nos han dado y lo traten como si fuera nada. Que el entrenador dijera que al principio solo eran Jungkook y Taehyun haciendo ejercicio juntos y se estaban divirtiendo mucho, y luego al día siguiente Namjoon se unió y más tarde Jimin y Jeonggi también. Tampoco les bastó para confirmar que Taekook había decidido hacerlo juntos a pesar de todo.
Irse juntos a Corea y estar alrededor del otro durante días tampoco ha sido algo que deberían de dejar de llamar así. Literalmente supimos que Jungkook viajó a Corea para despedir a Eunwoo, que ingresaba el domingo a su servicio militar, en la misma base donde Taehyun hizo su propio servicio, y luego lo vimos tomándose una foto para celebrar la baja de otro de sus amigos más cercanos que hizo en la base, conectando todo para hacernos creer que habían ido para despedirse y recibir a sus amigos juntos. Los hemos visto asistir al mismo gimnasio, incluso cuando algunos decían que no había pruebas de que Jungkook estuviera ahí. Sin embargo, uno de los entrenadores de Taekook confirmó que ambos seguían con su rutina de ejercicios también en Corea. Con eso se quedaron sin argumentos para negar que Taekook estaban en el mismo país, pasando tiempo juntos en privado, y estos ya no son simples indicios, es una confirmación clara de que estaban compartiendo su tiempo juntos. Haberlos visto en el aeropuerto y comportarse tan lindamente alrededor del otro mientras partían de Corea hacia otro lugar, solo es otro indicativo, y el hecho de que Taehyun le dedicara una publicación a Jungkook donde presumió la foto que se tomaron en el aeropuerto, cómo Jungkook se veía ante sus ojos y luego terminó completamente en su regazo, fue lo que verdaderamente me hizo confirmar que esto no son migajas. Claramente su relación no es como los demás, es más sólida, más genuina y especial. Mucho mejor saber que han decidido no separarse nunca más, y eso es todo lo que podríamos esperar. Estar lejos tanto tiempo y reunirse en secreto, a pesar de lo que muchos podrían decir de su aparente distanciamiento, solo hace que ellos quieran seguir mostrándote su propia verdad, no lo que las personas quieran pensar, porque su relación por supuesto que ya no es igual, es mucho mejor y mucho más estable.